Paz de Cristo, hermanos, una vez más entramos a sus hogares a través de este video y continuamos en este recorrido de 40 días en la palabra, donde creo que Dios ha estado haciendo maravillas, milagros, y creyendo pues de que, como Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy estaremos viendo la palabra de Dios nos libera. Mateo capítulo 8 verso 16 dice así la base bíblica: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Uno de los poderes de la palabra de Dios es de que nos libera de toda opresión del diablo. Tiene un poder tan grande que los demonios no pueden resistir a la palabra de Dios. Esta es otra de las razones grandes por la cual no podemos ignorar la palabra, ni dejar de leerla, porque es poder para liberarnos de toda opresión y mentira y engaño del diablo. El diablo trabaja a través de la mentira, pero la palabra de Dios, que es la verdad, descubre esas mentiras y nos ayuda a nosotros llevar una vida victoriosa. La Biblia registra que Jesús echaba fuera demonios por la palabra. También la Biblia nos registra el poder que tiene la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante las palabras que salen de nuestra boca. Si nuestras palabras tienen tanto poder que se cumplen, declarar la palabra de Dios hará lo mismo. Tristemente hay muchos cristianos que hoy en día y personas no creen en el ministerio de liberación o de echar fuera demonios, aun cuando es bíblico y está escrito en la palabra de Dios. El ministerio de Jesucristo y del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, era un ministerio de liberación. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso está en Marcos 16, 17. Ahora, primer punto, la palabra de Dios nos libera, trae libertad. Leímos en la base bíblica: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces es bien importante creer en la palabra del Señor. Ahora, en el segundo punto, el ministerio de liberación es bíblico y no puede ser ignorado. Jesucristo ministró liberación de demonios. En Lucas capítulo 11, verso 14 nos registra la palabra: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Vea, no podía hablar este hombre, porque el demonio no lo dejaba hablar, lo tenía enmudecido. Y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Alguien podía haber dicho: bueno, es mudo, le cayó alguna enfermedad, algún virus, alguna bacteria en sus cuerdas bucales, o nació mudo por naturaleza, algún problema en sus genes. Pero nos damos cuenta aquí que este hombre era mudo porque un demonio no lo dejaba hablar. ¡Qué poder tan tremendo del enemigo! Pero más grande es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en Lucas también capítulo 4, verso 40 y 41 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, no importaba qué enfermedad, los traían a Jesús, y Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y si tú estás enfermo ahí, yo levanto mi mano en el nombre de Jesucristo y declaro sanidad. No importa qué tipo de enfermedad tú tengas, yo la declaro en esta hora en el nombre de Jesucristo. Ahora, en el verso 41 dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Se da cuenta? Siempre que la Biblia registra sanidad, está hablando de demonios, porque son los demonios los que ponen enfermedad, ya sea por descuido de nosotros, por pecado o por maldiciones generacionales. Pero cuando la enfermedad llega, es porque hay una obra de Satanás detrás de todo eso. No se nos olvide, en Job capítulo 1, Job capítulo 2, la Biblia dice que Satanás, en el capítulo 2 de Job, tocó la piel de Job y puso una sarna maligna. En el huerto del Edén, antes del pecado, no había enfermedad, no había demonios en ese lugar, hasta que Satanás llegó a través de la serpiente. Entonces no podemos aceptar la enfermedad, Dios quiere sanarle. Ahora, en Marcos capítulo 1, verso 32, verso 34 y verso 39 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Note, siempre hay enfermedad y siempre hay demonios, porque esto va relacionado. Y luego dice el verso 34: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios. ¿Se da cuenta? Para poder sanar esa enfermedad hay que sacar ese demonio de ahí.
y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Verso 39 dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Entonces, ¿qué significa esto? El Señor dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del diablo, y no les va a dañar. Entonces, Satanás es el que viene a poner en nuestra vida enfermedades, dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros le abrimos puerta a través del pecado y la desobediencia. Ahora, en Mateo capítulo 17, verso 18 al 21, una vez más vemos a Jesucristo ministrando liberación a través de la palabra. Y dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Pero este género, este tipo de demonio, no sale sino con oración y ayuno. Yo quiero que quede claro y entienda usted esto. Dice Jesús que reprendió al demonio, salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Entonces, ¿por qué estaba enfermo? Porque estaba endemoniado. No voy a decir que todas las enfermedades que usted tiene quizás son demonios, pero muchas de ellas sí son demonios. Ahora, en Mateo 9, 32 al 34, una vez más vemos a Jesucristo. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios este Jesús. Se da cuenta que la gente se maravillaba porque nunca habían visto liberación. En la actualidad hay mucha gente, aún en las iglesias, que se admiran cuando Dios está liberando a una persona. Otros se asustan, se espantan. Y lo único que Dios está haciendo es ministrando liberación. Pero para que haya sanidad, primero tiene que haber liberación. Ahora, el apóstol Pablo también ministró liberación, pero Pedro también lo hizo. Y mire lo que dice en Hechos 5, 15 al 16, lo que está haciendo el apóstol Pedro. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por demonios, y todos eran sanados. Se da cuenta que siempre que menciona la enfermedad, hay demonios detrás operando. Entonces, para poder sanar una enfermedad, lo primero que hay que hacer es ver quién está habitando dentro de mí, Jesucristo, o habrá algún demonio enviado de Satanás que me tiene enfermo o enferma. La Biblia dice que había una mujer encorvada en el templo y no podía enderezarse en ninguna manera. Jesús la tocó y le dijo, enderézate, echó fuera el demonio y luego fue sana. Entonces, para poder recibir un milagro de sanidad, hay que ver qué es lo que me está atormentando de Satanás y renunciar a eso, al pecado, y recibir la sanidad. Ahora, el apóstol Pablo también ministró liberación de demonios. Dice Hechos 16, 16, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, dice la palabra del Señor en el verso 18. Mas desagradando al apóstol Pablo, este se volvió y dijo al espíritu inmundo, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿De quién está hablando aquí? De una mujer bruja, de una mujer hechicera, que Dios usó al apóstol Pablo para poder sanarla. Ahora, en conclusión, Dios quiere que vivamos una vida libre y seamos sanos. Él quiere liberarnos de toda opresión y de toda maldad. Pero ¿cómo podremos ser libres si no reconozco que necesito liberación? ¿Cómo? Los demonios se manifiestan de muchas maneras, haciendo que amemos las cosas del mundo, que nos deleitemos en el pecado. Nos atormenta en nuestra mente después de todo esto. Nos pone enfermedades. Nos quiere destruir el hogar y el matrimonio. Se manifiesta por la pobreza extrema, por la vanidad, por la perversión sexual, por amar las cosas de este mundo. Como Jesús dijo en la casa de aquel hombre llamado Zaqueo, hoy llegó la bendición y la salvación a esta casa. Yo declaro prosperidad, declaro sanidad y declaro liberación en el nombre de Jesucristo. Bendigo tu vida y bendigo tu casa.